Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a 2 de Samuel. Y antes de darle la cita, quiero introducir el mensaje, lo que vamos a compartir hoy. 2 de Samuel, capítulo 12. Pero quédense ahí, miren hacia acá, porque quiero introducir el mensaje. Capítulo 12. Y antes de leer la cita que tenemos, quiero decirle que Dios, por más que yo quiera separar estos mensajes, están unidos. Yo he querido separarlo. Bueno, el mensaje anterior, el domingo pasado, tuvimos un mensaje, pero anterior a ese domingo pasado, el mensaje se llama El menosprecio de Mical. ¿Se acuerdan que hablamos de David y de cómo Mical menospreció a Dios? Y para Mical, David era más importante que Dios. Para Mical, que David se viera como rey era más importante que Dios. Era la óptica de ella. Pero para David, el importante era Dios, no él. Y entonces hablamos de que David, pues, danzó y dijo, me haré más vil porque es para mi Dios. Y hablamos del efod, que se puso el efod, que era un chaleco corto hasta las caderas. No era muy bonito el efod. Pero con el efod, según la ley, se consultaba a Dios, se ministraba a Dios. Y entonces dijimos que David se quitó los títulos, porque todo eso lo estorbaba. Y dijimos que cuando estamos en la presencia de Dios, somos hermanitos todos. Eso se parece mucho a la administración que Dios nos dio a través del pastor Fernández en la fiesta. Pero ahora Dios me ha instruido que camine a través de la palabra. Y que cuando comenzamos los mensajes ¿se acuerda de la voz de los piadosos? Hicimos una alusión al rey Saúl y a David. Y dijimos que eran dos hombres que estaban en autoridad. Pero uno estaba en autoridad, pero no era piadoso. Y el otro sí. Y hablamos de Saúl, de hecho posiblemente en el futuro hablemos más, de cómo Saúl no tenía preferencia por Dios. Porque cuando lo confrontaron, él dijo, sí, he pecado, pero hónrame delante del pueblo. Le importaba que el pueblo lo viera como rey. Y hablamos de David como un rey piadoso. Y dijimos cosas poderosísimas de eso. Y nos ha ministrado mucho. Porque este año, el año 14, dijimos que año de la voz que clama en el desierto. Y Dios nos ministró eso, ¿se acuerdan? Bueno. El punto es que después tuvimos otro mensaje el domingo pasado. Por ahí manda Dios. Esa es la voz de Dios aquí. Y la voz de Dios ahora en todo aquel que escucha la radio en las naciones. Y todo aquel que sigue. Ojalá los hermanos allá de España, si están viendo este mensaje, sigan la ruta de los mensajes que estamos subiendo de la voz de los piadosos. Ya van 2. Vamos a subir otro más que van a ser 3. Es una secuencia de mensajes. Entonces nosotros estamos siguiendo eso. En la radio está saliendo eso. Y la semana pasada hablamos de cómo David consultaba a Dios con detalles. Y hablamos que los piadosos consultan a Dios con detalles. Son específicos en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ese mensaje? Dios nos ministró de eso. De que a Dios hay que preguntarle siendo específico, con detalle. Y hablamos de que muchas veces nos critican porque oramos para todo. Hasta para pedir los colores. Pero Dios dio los colores en el tabernáculo. Y dijo cómo lo quería. Y entonces hablamos de cómo David, en un momento difícil, consultó a Dios. Y en un momento alegre también lo consultó. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que él consultó a Dios cuando los amalecitas atacaron a Sicla. Y llevaron sus mujeres. Y estaba todo el pueblo enojado. En vez de decir, móntese en los caballos. No, dijo, búscame el efod. Y consultó a Dios, perseguiré a esta gente. Y Jehová le dijo, sí. Recobraré a mis hijos, mis mujeres. Sí, ve. Y después hablamos del David, que cuando viene aquel amalecita y le dice, yo acabé de matar a tu oponente, a Saúl. Y aquí te traigo la corona. Era un momento para David estar muy alegre, muy feliz y decir, bueno, ahora sí soy yo el rey. Sin embargo, dijo, ¿a cuál subiré a una de las, cómo fue que dijo? Subiré a Judá o a Israel. Y después dijo, ¿a cuál de las ciudades
subiré a Judá. Y después preguntó, ¿a cuál de las ciudades? A Hebrón. Entonces vimos un David que consultaba a Dios y era específico. No era, vamos a hacer una campaña en Queens. No, hay que preguntar, ¿dónde tú la quieres, Señor? Y hablamos de eso ya. Y yo aprendí que los piadosos, inclusive el Señor Jesús, que no hubo un piadoso más grande que Jesús. Dice que cuando descendió del monte, eligió a 12 para que estuvieran con él. Porque Dios se lo mostró. Y cuando oró, dijo, Señor, todo lo que me diste han permanecido, excepto el hijo de perdición. En otras palabras, esos hombres me lo diste tú. Y aquí los tengo. Eso se llama un buen mayordomo. Por eso yo no creo en la... Ay, lo digo, hermano. No creo en las iglesias que se reciclan mucho. ¿Qué es eso? ¿Está bien dicho esa palabra? Yo creo que donde Dios llama a un hombre, la gente permanece, generalmente permanece. Claro, hay sus rebeliones, pero generalmente la gente permanece. ¿Por qué? Porque donde el plan de Dios es establecer. ¿Cómo es posible que mi altar los cambio 7 veces al año? Puede que una persona se descalifique, pero entonces yo creo en eso. Los hijos los da Dios del cielo, se los dio a Jesús. Y Jesús al final le dijo, lo que me diste aquí están, excepto el hijo de perdición, que se lo dejo de tarea a los teólogos. Así dijo, el hijo de perdición. ¿Me está siguiendo? Entonces le estoy diciendo que eso permanecieron y se lo dio Dios. Entonces dijimos que los piadosos consultan. Entonces yo no puedo salirme de esa ruta de mensajes ahora, de verdad que no. He tratado, se me hace muy difícil. Ahora, como hablamos de los piadosos, y puede ser que alguna persona escuche estos mensajes y diga, bueno, ¿qué hablan tanto de los piadosos? Y alguno, en una simpleza, piense que estamos hablando de nosotros. Por supuesto que no. El piadoso es Cristo. Pero hay gente que son piadosas. Y los piadosos se parecen a Dios. Tienen corazón de Dios. Pero los piadosos fallan también. Y yo quiero hablarte de los fallos de David como piadoso. De tal manera que usted sepa que hablamos de piedad, pero tenemos los pies de barro. Que nuestra piedad está en Dios. Que no nos endiosamos. Pero dependemos de Dios y queremos que los hombres dependan de Dios. Pero tenemos los pies de barro. Y David tenía el corazón de Dios. ¿Sí o no? Un hombre conforme a mi corazón, con grandes virtudes de Dios, con cosas hermosas, pero registran pecados. Dios nunca ocultó los pecados de sus hombres. Los puso ahí para que aprendiéramos. Entonces yo quiero leer las fallas de David como piadoso. Yo prefiero, Señor, yo no quiero fallarte. Líbrame de deshonrarte. Pero si te voy a deshonrar, que sea como piadoso. Entonces yo te voy a leer acerca de los fallos de un piadoso. ¿Sabe quién no falló? Es Jesús. Ese sí es un piadoso. Sin ninguna falla, hermano. Porque aún Pablo, que no se puede comparar con el Señor, porque Jesucristo fue Dios entre los hombres. ¿Me está siguiendo? Cuidadito con eso. Pero Pablo, con todo y que terminó y padeció, tuvo su trifulca con Bernabé, hermano. Y su asunto. Y se separaron Bernabé y él, no del propósito, pero de andar juntos. Y es verdad que Dios le dijo a ellos dos, a ustedes dos los envío juntos. Pero Dios que sabe si al final quiso separarlo y hacer 2 grupos evangelísticos. Pero le estoy diciendo que tenemos los pies de barro. Así que no te estamos vendiendo una espiritualidad falsa y real. O en un endiosamiento, Dios nos libre. No. Yo estamos en una iglesia nuestra allá, y estábamos sentados en la cocina. Y yo, una hermana, se escandalizó. Y yo me quedé mirando, habíamos como 3 o 4 ahí, ancianos y pastores. Dice, ustedes no deben estar en la cocina. Digo, hermano, yo no entiendo que ustedes no deben estar en la cocina. Pero ¿y por qué? Dice, no, allá arriba. Digo, ay, hermana, mire, aquí no es así. El que tiene que estar allá arriba es Cristo.
Aquí estamos aquí abajo con usted. Aquí somos seres humanos. Alguien vino y me habló del matrimonio. Y lo endiosó, digo, hermano, un momentito. Aquí lo que vemos son esposos, hombres con un compromiso con nuestras esposas. No tenemos pedestales para que nos adoren. No hay un, ¿cómo que le llaman donde suman los ídolos? Un podio será, o un pedestal, y ahí San Francisco, y no de Asís. San Radamés Fernández. Y todo el mundo, yo estuve en México y fui a la catedral, allá el Zócalo, Distrito Federal, y ahí está la catedral, y había muchos santos. En la religión tradicional, ustedes saben que se usan los santos. Y entonces ese lugar tiene algo muy pintoresco, vamos a decir, que se ha visto en otros lugares, pero ahí se ve mucho más. Y es que cada santo tiene su altar y sus creyentes. Y entonces, San Eustaquio, están todos los que creen en San Eustaquio. Aquí, San Fulano, todos los que creen aquí. Y usted ve todos esos subaltares hasta llegar al de Cristo que está allá. Entonces está la gente, San Fulano. Entonces yo dije, San Francisco, San Radamés, San Rafael, San Manolo. ¿Qué vemos aquí? San Angel, San Giovaldi, por así decir. No, hermano, eso es idolatría. Los piadosos, aunque irradian piedad, son hombres. Y Dios brega con ellos. Ahora, yo te voy a leer un poco de la falla de David, para que usted vea que lo que te estamos diciendo es, no estamos vendiendo algo irreal. No. De hecho, una iglesia de Cristo, oiga bien, para mí una iglesia verdadera de Dios, es la iglesia donde se levanta Jesús, donde se vive para Cristo, donde hay santidad, pero hay espacio para el pecador también. ¿Me está oyendo? Es donde un pecador puede confesar sus pecados, sin que le digan, vete, no me toques, que me contaminas. Jesús se sentaba con los pecadores, hermano, y no le pasaba nada a él. Le resbalaba, hermano. Entonces una iglesia de Dios es una iglesia donde hay santidad y donde hay oportunidad para el que anda mal. Donde los piadosos son hombres, pero andamos en piedad. ¿Está bien? Esa es la introducción. Ya, vamos a seguir la siguiente semana. El tiempo, está en paz. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Entendimos lo que vamos a tratar ahora? Es muy importante para que sepamos que esta es una iglesia donde se profesa piedad, donde queremos honrar a Dios, pero somos seres humanos. Y aquí hay bálsamo de Galaad y aceite para las heridas, hermano. Amén. Dice la palabra. Vamos a leer en el capítulo 12 y entonces le cuento el contexto ahí. Jehová envió a Natán. Bueno, le voy a hablar. Ustedes saben que esto trata del pecado de David. David, Dios le dio paz, le dio fuerza, capacidad, lo respaldó en todo. Y entonces hubo un tiempo que fueron a la guerra y no fue a la guerra, se quedó en el palacio. Por ahí han sacado muchos mensajes donde dicen que no se puede quedar uno ahí ocioso sino estar ahí. Pero el asunto fue que no se quedó orando David. Y entonces dice que miró y vio una mujer que se estaba bañando, que era muy hermosa. Era la esposa de Urías Eteo. Ustedes saben que en aquel tiempo un rey era como un dios. ¿Me está oyendo? Un rey para mí era más grande que un presidente que los Estados Unidos. Porque los reyes lo veían como divinos, como Dios. O sea, los reyes, los deseos de los reyes eran... Entonces, imagínate, Dios le dio a Israel a David. Sin embargo, este hombre ve a la esposa de Urías Eteo y le gustó, una mujer muy hermosa que se estaba bañando, como estaba en el palacio, e inmediatamente la mandó a buscar. ¿Y quién le iba a decir que no al rey? Y entonces, pues ya te sabes, pecó con ella y la embarazó.
Pero ella era esposa de un soldado que estaba en la guerra peleando por la seguridad del mismo David. ¿Usted me está entendiendo? Fue un pecado horrible. Y entonces, como ella le mandó a decir que salió embarazada, pues, ¿qué hizo David? Dijo, hoy voy a ocultar mi pecado. Y mandó a buscar a Urías Eteo, que estaba en el frente de batalla. Eso está, mi hermano, para que ustedes sepan, en el capítulo 11. Capítulo 11 de Segunda de Samuel. Se lo estoy diciendo así porque no vamos a tomar mucho tiempo leyendo. Capítulo 11 en Segunda de Samuel. Entonces lo mandó a buscar. Y cuando llegó, le voy a leer esa parte. Estoy leyendo en el capítulo 11, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, David lo mandó a su casa y le mandó un regalito. Qué barbaridad, hermano. Digo barbaridad porque nosotros decimos, qué bárbaro. Lo mandó a buscar, le vivió la esposa, le embarazó. Lo manda a buscar, lo manda para la casa para pegarle el hijo a él, a Urías. Y entonces le manda un regalito. Yo imagino que le mandó vino o algo ahí. Pero miren este hombre, hermano, aquí hay una enseñanza. Dios mío, tú le has hablado al amanecer por años. Yo escuché muchas veces al pastor Fernández predicar estas cosas. Dios mío, qué palabra tan linda, qué principios. ¿Por qué no negamos a esos principios, Señor? Que se nos metan por los poros, por los sentidos, por el corazón. Porque no es la palabra de un ministro, no es la palabra de Fernández, es la palabra de Dios que está ahí. Ay, cuánto aprendemos. Dice aquí, versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Como él dice, tú no has venido cansado. ¿Cómo es que tú no te has ido a tu casa, muchacho? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda. Párate ahí. Ese no es el mensaje de hoy, pero ¿cómo yo le paso por encima a eso, Señor? Ese no es el mensaje de hoy. Dios mío. El rey le dice, tú no vienes cansado de la guerra. ¿Cómo es que tú no has ido a tu casa, muchacho? A descansar. Oye lo que contesta este hombre. En vez de decir, no, rey, es que yo no estoy cansado nada. Además me quedé charlando con aquí, bebiendo trago, ¿no? Oye la respuesta de este hombre. ¿Dónde estaba la mente de este hombre y el corazón? Dios mío, tanto que tú hablas de propósito aquí. Oye la respuesta de este hombre. ¿Dónde me quedé, hermano? En el 11:11, y Urías respondió a David, el arca, e Israel y Judá. ¿Qué tipificaba el arca? La presencia de Dios. E Israel, el pueblo de Dios. Y Judá era el pueblo de la elección del rey, de donde venía David. De hecho, estaban unidos, pero después se separaron. Este hombre contestó propósito. Hermano, rey, ¿cómo es posible que el propósito, yo estoy luchando por el propósito de Dios y yo voy a estar pensando en otra cosa? Yo estoy ligado en espíritu a lo que Dios está haciendo. Yo estoy amarrado con lo que Dios está haciendo. Yo no puedo pensar en otra cosa ahora. Soy demasiado elevado. Son de la gente que cuando ven la voluntad de Dios se meten de cabeza y nadie los ve. ¿Y dónde tú estás? Estoy sumergido en lo que Dios está haciendo. Dios mío. Dígale al que está al lado, Dios mío. Padre, qué cosa tan linda. Qué Urías. Qué lindo siervo. Qué hombre de Dios. Urías.
Dice entonces, y dice aquí, están bajo tienda. Y mi señor, dice aquí, y Urías respondió a David, el arca, e Israel y Judá están bajo tienda. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. O sea, se acordó de sus hermanos, se acordó del propósito de sus hermanos y de que Dios estaba allí representado. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Así contestó ese hombre. Menospreció, hizo a su casa a descansar y a estar con su esposa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. ¿Qué hizo David? Dijo, lo voy a emborrachar ahora. A ver si borracho no se va para allá. Porque lo que quería David era, perdona la expresión así, ¿cómo le llamaron? Achacarle el hijo a él. Era lo que quería David. Achacarle el hijo a él, el embarazo a él. Es un pecado horrible que hizo David, ¿sabes? Y era piadoso. Hello. David era piadoso. Mira el tronco de pecado. Eso es para que tú veas que no te duermas. El hombre de Dios tiene que estar siempre celoso, cuidando sus fronteras. Porque tú no eres bueno, el que es bueno es Dios. David se descuidó, ¡pum! Y cayó en su debilidad. ¿Me está siguiendo? Mire, yo he leído muchas veces esto. Y hoy es como si fuera la primera vez. Yo no sé cómo usted lo está recibiendo, pero a mí sí me está ministrando. Dice aquí, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bueno. Venido a la mañana, el rey se dio cuenta que no había descendido y dijo, bueno, este hombre no hay quien lo mande a dormir para allá. Entonces dice, usó su autoridad. Escribió a David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, hombre fiel. Escribió una carta y se la dio en la mano a él mismo. ¿Y usted cree que Urías abrió esa carta? Es un siervo de Dios, hermano. Ese no metía la mano donde no lo mandaban. Ese no miraba dentro del arca si no le habían instruido. Qué lindo hombre de Dios. ¡Qué soldado! ¿Sabe lo que decía en esa carta? Pon a Urías en el frente de batalla, donde arrecia la batalla y déjalo solo para que muera. Ahora lo vamos a leer. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. Es un tronco de pecado, ¿sabes? Eso no era un pecadito, eso era un tiburón, hermano. Eso era una ballena. Ballena, que lleva mucho adentro, ballena. El piadoso David, mira lo que maquinó. Es que adentro, en la carne no somos piadosos. En la carne somos veneno, hermano. Es más, en el espíritu somos piadosos y en la carne somos maliciosos. Seguimos. Dice aquí, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías el Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse, oigan bien, pongan atención a esto. Si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? Porque David era un hombre de guerra. David era un hombre que no se alegraba que sus soldados murieran. No.
David era un hombre que tenía buenos principios. Y dice Joab, dice, cuando él comience a enojarse, tú le vas a decir entonces que Urías, para que se esté tranquilo, dice. ¿Dónde me quedé, hermano? 20. Dice aquí, a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatirla? ¿No sabíais que lo que suelen arrojar desde el muro? Como quien dice, ¿qué pasa con Joab? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? No echó, dice, no, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, fue muerto. El rey era una persona, David era una persona que no le interesaba que murieran en ejército. Era un buen soldado, era un guerrero. Era un hombre, un general del ejército, pero estaba en la casa. Entonces dice, dile que Urías se fue, porque el plan era que muriera Urías. Dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y oye lo que le contestó David. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Oigan eso, la maldad es algo terrible. Porque en la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas y tú aliéntate. La respuesta es, no tenga cuidado porque ya que Urías murió, tú sabes que la espada o mata a uno o mata a otro. Así que tranquilo, aliéntate. Porque lo que él quería era que mataran a Urías. Eso fue un pecado con premeditación y alevosía. Esos pecados se pagan a la pena máxima. Tú sabes que cuando una gente comete un pecado o mata a alguien, pues emocionado, o en un momento así de ir, y de pronto no sabe lo que hizo, tiene menos pena que el que lo maquina. Por eso tú ves los investigadores, que duran un año, un tiempo investigando, y investigan todo. Pero esa partecita de si lo ideó antes, si lo programó, si se puso de acuerdo, eso hace que el peso de la ley venga, mira, total sobre la cabeza de aquel. Pues mire, eso fue algo terrible. David me decía ahí, muere irremisiblemente. Pues se programó bien. Yo digo, hermano, que el pecado insensibiliza a la gente. ¿Usted oyó? La lepra es un tipo del pecado. Yo se lo he dicho 1.000.000 de veces. Y yo tengo entendido que donde sale una mancha de lepra, usted pierde la sensibilidad. Usted le pone, lo pinchan ahí y usted no siente. Así es el pecado. Usted se pone insensible. Usted daña, usted maltrata, usted mata. Usted se endurece. Usted se encallece. El corazón se pone. ¿Tú sabes lo que es callo? Son células muertas. La persona que le sale callo en los pies, como aquí nadie le sale callo en los pies, se le pone duro eso ahí, entonces usted le dan por ahí y está eso duro, usted no siente. Así se encallece el corazón cuando hay maldad. Por eso los hombres de Dios tienen que cuidarse de andar fino de Dios para que no se endurezcan en ciertas áreas. Porque David no se daba cuenta la gran maldad que estaba haciendo ese hombre. Pero como él era el rey y eso quedaba desapercibido, uno más que murió en la guerra, pero para Dios no fue uno más. El rey todopoderoso que no tiene acepción de persona y que ama santidad y que le alegra que tú le sirvas, el día que ande mal también te ve. Ya. Ahora voy a comenzar la cita. La que traje hoy, capítulo 12. La vamos a leer. Entonces, Jehová no le agradó, dice en el versículo 27, el 11:27. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Está hablando de la esposa de Urías. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios, de Jehová.
Nadie dijo nada, pero el Dios del cielo que lo puso, dijo, no te apruebo. Y entonces, ¡pum! En el capítulo 12, que es la cita de hoy, dice, Jehová envió a Natán, a David. Natán era el profeta. Y viniendo a él, dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El rico era David. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, ese era Urías, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, porque David era justiciero. David era un rey justiciero, hermano. ¿Me está siguiendo? No se canse de oír esto. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Uy, lo agarró, hermano. Tú eres aquel hombre. Y ahí David quedó descubierto, el piadoso David. Entonces la sentencia que salió por la boca de él. Y entonces Dios le mandó una sentencia ahí que no voy a tratar hoy, pero se la voy a leer. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Te di todo. Y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Generalmente cuando uno falla, cuando uno peca, es porque tienen poco a Dios. Ay, hermano, fue una debilidad. No, menospreciaste lo que Dios dijo de ti. Por eso Dios le dice, ¿por qué tuviste en poco lo que yo te dije? Lo que yo te di a Israel, te di esto. Por eso yo veo a Dios que Dios nos recuerda mucho quién éramos nosotros antes. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Dónde me quedé, hermano? Ayúdenme. Dice aquí, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomará tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Uy. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Una sentencia, hermano. Dios nos libre de eso, de estar haciendo, rejugando por debajo, porque te puede venir el juicio a ti personal. Pero si Dios se enoja, hace que todo el mundo lo sepa. Lo humilló a nivel de todo Israel. ¿Tú sabes por qué? Porque David era el rey. Usó esa autoridad para hacerle daño a ese hombre. Y Dios dijo, te voy a humillar a nivel general. Pero eso no es el mensaje de hoy. Te estoy diciendo la consecuencia de sus fallas. Entonces dijo David a Natán, quiero que rayen esto. Miren para acá. Ponga ese dedo así. No se sienta mal. Es que le ponga el dedo así nada más. Usted no está pasando nada. Pero el que no cree no lo ponga. A mí no me hace. Haga así, mire. Subráyelo así. Y David dijo a Natán, pequé contra Jehová.
De eso te vengo a hablar. ¿Cuál fue la actitud del piadoso David? Pequé contra Jehová. Los piadosos reconocen sus pecados. Es un hombre, falla, pero cuando lo confrontan, no dice yo soy el rey, sepárele la cabeza del cuerpo a ese hombre, Natán, que viene a hablarle al rey, de que ha pecado. Soldado, enciérrenlo. David se quitó la vestidura real y se volvió un hermanito y dijo, pequé contra Dios. Esos son los piadosos, dan en autoridad. Los piadosos dan en autoridad y se humillan. ¿Verdad que sí? Los piadosos se humillan. Son hombres, fallan, tienen a Adán aquí adentro, pero cuando le dicen, mira, tú con el ministerio grande que tienes, con toda la gente que Dios te ha puesto al frente, con esa iglesia que ya le llaman mega ahora, tú hiciste todo malo. Y Jehová hoy te demuestra por la palabra que has actuado locamente. ¿Sabes lo que hacen los piadosos? Hermano, ora por mí. Fallé. Me pongo en tus manos. Son los piadosos. Ahora, los que no son piadosos dicen, sáquenlo de aquí. Despídanlo. Yo soy el que mando aquí. Yo hice esto que tú ves. Sin mí esto no camina. ¿Ven la diferencia? David tenía toda la autoridad para desaparecer ese hombre de ahí. Pero asumió su responsabilidad. No todo el mundo hace eso. Y Dios nos ayude a nosotros y a mí que estoy predicando aquí. Dios mío, te pido que me guardes. Porque es fácil hablarlo. Pero los piadosos reconocen sus faltas. Así que si tú eres un piadoso que estás escuchando este mensaje o que lo estás viendo ahora a través del internet y cometiste un error, haz como hacen los piadosos. Reconoce tu falta delante de Dios. Eso no te va a quitar nada. No te importa lo que diga la gente. Uy, tan santulario que era. No, tú eres un hombre de barro. Pero esa actitud de decir, pequé contra Dios, es lo que te diferencia de los Saúles en autoridad. Me ministra mucho cómo David reconoce sus errores. En autoridad estoy hablando. Entonces, voy a leer algo más. ¿Dónde me quedé, familia? Ayúdame. Fíjese que yo estaba meditando en el número 13, picó David. Entonces dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Parece que en esa expresión, pequé contra Jehová, Jehová vio algo. Vio que David estaba humillado. No hay cosa. Yo no sé qué expresión usar. Pero Señor, voy a usar una expresión mía. No hay cosa que, yo no sé, Señor, perdóname, que derrita así más a Dios que cuando la gente se humilla. Que yo sepa, no he visto a nadie que se haya humillado que Dios no lo haya perdonado. Yo no he visto a nadie. Ahora tú dirás, pastor, ahorita yo te voy a dar, vamos a estudiar qué es humillarse. ¿Qué le parece? Porque mire, no todo el mundo se humilla. Aunque usted lo vea, ay, sí. Sí, por favor. No se humilla nada. El humillarse para mí es una misericordia de Dios. Cuando Dios no quiere restituir a alguien, no le da oportunidad que se humille. Pastor, ¿qué está diciendo? Todo viene de Dios. Porque si se humilla, Dios lo pone de nuevo.
Por eso cuando una gente, tú lo ves que se humilla y pide perdón, ya, yo no sigo atacándolo. ¡Sí, párate! Ya, pidió perdón. Y cuando yo lo remito a Dios. Pero los piadosos piden perdón. Miren esto. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Quiénes fueron los que blasfemaron? Los enemigos de Jehová. Cuando nosotros que profesamos a Dios, que queremos honrar a Dios, fallamos. ¿Me está siguiendo? Mire, mire. ¿Ustedes saben quién es que sufre la consecuencia? La iglesia. La gente habla de la iglesia. ¿Y sabe quiénes son los que hablan de la iglesia? Los enemigos de Dios. Dicen, mira, ahí están esos que siempre están ahí, mira lo que hicieron, no vaya para ahí. Pues yo te lo decía a ti. Dios le dice, mira, por cuanto me hiciste que se hablara, los enemigos hablaran de Jehová, criticaran, una consecuencia. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Era David que tenía que morir. Pero Dios mejor se llevó al muchachito. Ay, pastor. Bueno, pregúntele a la Biblia, dice ahí. No me pregunte a mí. Pero David dijo que el que hizo eso debería morir. Pues David se humilló y se llevó al muchachito. Y Natán volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y enfermó gravemente. Dice ahí que Jehová lo hirió. Aunque era el otro que quería, pero. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Yo una vez estaba mirando una película así histórica. Y vi la forma en que en esa película se veía a David humillado. Uno dice, David estaba así. Encorvado, no. Para mí David estaba así, total, a nivel de la tierra, hermano. Y eso es tipológico. La humillación tiene que ver con ponerse a nivel de tierra, pero espiritual. Ahorita le voy a hablar de eso. El hombre estaba físicamente totalmente humillado. El rey todopoderoso detuvo todo lo que se hacía allí. Inclusive lo estaban diciendo, mira, come, te vas a morir. El hombre estaba hecho nada. El hombre dejó las llamadas, el ministerio, dejó todo y se tiró en tierra. ¿Sabe por qué? Porque el que le dio el ministerio estaba enojado con él. Es como cuando tú tengas una empresa grande y tú eres muy victorioso en la empresa y tienes mucho futuro y de pronto tú te das cuenta que el presidente, el jefe de la empresa no está contento contigo. Tú sigues corriendo. ¿Sabes lo que yo hago? Voy a buscar una entrevista con él. Porque en cualquier momento me sacan. ¿Y de qué me vale correr también? No, yo voy al jefe de la empresa. Y si él me dice, mira, yo no estoy contento contigo, digo, bueno, yo no me voy de aquí hasta que no arreglemos eso. Dígame qué puedo hacer para que usted esté contento. Pues David, el que le dio el reinado, el que lo puso a ser rey, el que lo quitó de detrás de las ovejas, no estaba alegre con él. Pues él paró todo y se metió con Dios. Los piadosos se humillan delante de Dios. Esto es un mensaje. Para mí es como si fuera un pulmón que se abre para respirar así. Porque nosotros somos seres humanos. Y nadie puede decir aquí que no puede fallar un día. A ver, ¿alguien no falla aquí un día? Digámoslo. Yo quiero conocerlo. ¿Alguien no falla? Pero es para ungirlo y reprender el espíritu de mentira. El único que no falla en nada es Jesús. Pero nosotros tenemos a Adán aquí, mire, y hasta con el pensamiento fallamos. Eso no significa que vamos a estar fallando. Dice, pasó acostado en tierra. Estaba bien humillado. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. David estaba bien humillado. Cuando murió el niño se levantó. David está humillado en tierra. Yo voy a volver a esa cita.
Pero ahora yo quiero que tú vayas a 2 de Samuel ahí mismo, capítulo 24. El buen David vuelve y peca contra Dios. Capítulo 24. El piadoso David vuelve y peca. Los piadosos pecan, hermano, pero se humillan. Capítulo 24, 2 de Samuel. Versículo 10, dice: después que David hubo censado al pueblo. ¿Sabe lo que es un censo, mi hermano? Van por casa en casa y registrando a la gente. Pues este censo de David era para saber cuántos hombres de guerra él tenía. Se metió, falló con Dios ahí. Porque las victorias de David y las grandes hazañas de David no era por el ejército, era porque Dios estaba con David. Entonces, cuando él censaba el pueblo, estaba diciendo que él confiaba en el ejército. Los piadosos confían en Dios y Dios no se agrada. ¿Oíste bien? Los piadosos confían en Dios y no se agrada cuando ponen su confianza en otra cosa. Por eso Dios te ha puesto unos desafíos ahora económicos a ti. De internet, estacionamiento, la radio, cuando no hay recursos. Eso es para enseñarte que el que produce aquí es Jehová de los ejércitos. Y te voy a decir algo más de parte de Dios. Jehová te dice hoy, te hablo de esto hoy a ti, para cuando tú tengas millones en el banco, no te olvides que tu prosperidad soy yo, Jehová de los ejércitos. Así te dice Dios. Jehová te dice, para cuando seas próspero y tengas cantidad y ayudes a otros y seas muy próspero, no te olvides que la riqueza de esta iglesia soy yo, te dice Dios. Así te dice Dios. Porque tú vas a tener grandes cuentas, pero serán para el reino de Dios. Y te van a decir de dónde le vienen los recursos. Y te vas a cuidar de decirle a la gente, el Dios del cielo, el Dios que nos llamó, produce esto en esta casa. Jehová te dice, ten cuidado con poner tu confianza en el hombre. Ten cuidado con poner tu confianza en los métodos de crecimiento que se han lanzado por las iglesias. Ten cuidado de darle la gloria a las grandes multitudes. Jehová te lo dice hoy en el nombre de Jesús. Para cuando prospere no te olvides que ha hecho grandes cosas en medio de ti sin recursos. Y te ha dicho, no mires a los hombres. ¿Qué haces ahí frente al mar? Pon la vara y camina. Así le dijo a Moisés. Para que no te olvides cuando seas muy próspero. Porque tú vas a ser muy próspera, iglesia. Muy próspera. Tú vas a ayudar a otros. Tú vas a regalar. Tú vas a asistir. Así te dice el Señor. Tu riqueza soy yo. Que te libre Jehová del pecado de Ezequías. Cuando vinieron aquellos de Babilonia y Ezequías le enseñó todos los tesoros y no le enseñó a Dios. Y Jehová le salió al encuentro a Ezequías y le dijo, ¿qué miraron? ¿Qué miraron ahí? ¿Qué miraron en la casa mía? No me miraron a mí. Tú te vas a encargar de decirle a la gente, no, usted ve todo lo que se ve aquí, todo lo ha hecho Dios. En forma milagrosa. Él es la prosperidad de esta casa. Nuestros ojos no están en la gran congregación que ustedes ven. Nuestros ojos están en Dios. Nuestro cuidado es atender a Dios. Porque de Él mana la vida. Denle un aplauso al Señor. Y entonces, en el versículo 10 dice, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Nuevamente David reconoce su falla. Ahí va otra vez. Un piadoso que falla, pero que cuando lo confrontan dice,
la verdad que estoy destituido. Y cuando David hacía eso, no seguía funcionando, hermano. Es bueno que sepa esto. Ok, yo pequé, no, David, bueno, en el caso del adulterio, David pensaba que se iba a morir David. Para mí, David dejó de funcionar como rey. David se metió en crisis, se tiró en tierra y ni comía. O sea, David no seguía de que, hermano, fallé, pero me voy un mes. Quédese usted aquí cuidando la iglesia y un mes regreso ya limpio. Oye, así es la cosa. No, la lepra no se quita así, ¿no? La lepra hay que ir al sacerdote y orarle a Dios para que se te quite. Yo reprendo esos que se curan ellos mismos. Cuando una persona se descalifica, debe dejar lo que está haciendo y decir, pequé, oren por mí, que Dios me restaure. Y si Dios lo quiere restaurar, lo restaura de nuevo. Eso pienso yo. Esa es la verdad. Ahora, Dios es el que pone y Dios es el que quita. Pero David reconocía sus errores. Es el buen piadoso David. Estamos a mitad del mensaje. Yo no voy a seguir porque ahora yo lo que voy a tratar con ustedes es, yo quiero leer el Salmo 51, que no lo vamos a leer hoy. Vamos a dejarlo ahí. La semana que viene vamos a leer el Salmo 51, que en ese salmo que David escribe después del pecado contra Urías. Vayan al Salmo 51, ustedes lo van a dejar ahí. ¿Sabe cómo dice el Salmo? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ahí vamos a ver cuán humillado estaba David. ¿Me está siguiendo? Esto es un buen mensaje, hermano. Y ahí comienza David en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Del pecado de quién? Del pecado de Urías, del pecado que él había cometido. No pecó el otro como hizo Adán. Cuando Dios confrontó a Adán, Adán, ¿dónde está? ¿Por qué comiste de la fruta del árbol que te dije que no? No, la mujer que me diste. ¿Te acuerdas, Adán? La mujer que me diste, y cuando fue donde la mujer, óigame, no, fue la serpiente. El piadoso dice, yo pequé. No fue fulano, ni perencejo, ni no. Fallé contra mi Dios. Yo le pido a Dios que me ayude. Fallé contra mi Dios. Dice él, lávame de mi maldad. Entonces, yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Porque si nos abrimos ahí, vamos a abrir una palabra poderosa, una enseñanza que Dios nos quiere dar ahora. Estamos a mitad del mensaje. Así que vamos a continuar la semana que viene. Y los hermanos que están ahora a través de la radio, y los hermanos que están ahora a través del internet, pues el próximo domingo a las 10:30, hora de Nueva York, estamos aquí de nuevo. Y continuamos esta enseñanza, porque Dios nos está hablando de los piadosos. Y Dios habló de las virtudes de los piadosos. Pues también Dios nos habla de los errores de los piadosos. Y hemos visto que una de las cualidades de los piadosos es que cuando fallan, dicen, fallé. Reconozco mi error. Pero ahora vamos a estudiar después hasta dónde se humilla David. Y Dios nos va a ayudar a entender que el humillarse es algo espiritual. El humillarse es algo espiritual. Cuando Dios perdona es porque se han humillado. Una iglesia que falla debe pedirle a Dios, Señor, enséñanos a humillarnos delante de ti. Enséñanos a tocar fondo. Porque los piadosos, cuando se humillan, oigan bien, tocan fondo. ¿Usted sabe lo que es tocar fondo? ¿Usted se ha metido en el agua alguna vez? ¿Y ha tocado fondo? Claro, buceando para abajo toca fondo uno, pero para llegar al fondo, mira, hay que darle. Y a veces hay que forzarse para llegar allá abajo. Generalmente uno queda arriba. Hay muchos, y digo así, que nos pasan situaciones y nuestra humillación está arriba, mira.
No, no, hay que bajar. En la humillación hay que descender. Bajar. Y eso es espiritual. Eso no es por encimita nada más. Ay, sí. La humillación es un proceso. De eso le quiero hablar la semana que viene. ¿Qué le parece? Y decirle al mundo que los piadosos fallan. No estaba hablando de una perfección irreal, no. Tenemos una perfección en Cristo. Pero yo prefiero fallar como piadoso y no por la otra palabra que la otra semana se la voy a enseñar, por altivez. ¿Ok? Así que nos quedamos ahí. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso, Señor, ahora. Aleluya. Vengan los hermanos. Vamos a terminar acá, vamos a cantar al Señor. Y bueno, gracias que Dios nos ayudó, por lo menos a dividir en dos partes esto que estamos tratando. ¿Se lleva la palabra, mis hermanos? Es buena la palabra. Es buena la palabra. Para mí es muy buena. Yo lo estoy entendiendo muy bien. ¿Me di a entender con ustedes, hermanos? A mí me gustó mucho. Porque nos habla de la realidad de nosotros. El hecho de que profesemos a Dios, seamos una iglesia, no nos libra de que nos pasen cosas. Como dije una vez yo, y lo dije de parte de Dios, se lo voy a repetir a vosotros. El asunto no es si pecamos o no pecamos con Dios. Porque el pecado está a la puerta, hermano. Yo no te voy a decir que tú nunca vas a pecar en contra de Dios. Mientras tú tengas a Adán en ti, si te descuidas, esa naturaleza sale. Y yo no te digo que tú no tendrás tus experiencias, iglesia, con los pecados. Pero el asunto no es si pecas o no. El asunto es ¿qué hacemos con el pecador? ¿Cómo tratamos la ofensa contra Dios? ¿Me está siguiendo? Pecar, posiblemente, pero es cómo tratamos el pecado. ¿Cómo bregamos con la ofensa que se le hace a Dios? La iglesia que es piadosa sabe bregar, se sabe humillar y reconoce sus errores. ¿Y sabe lo que hace Dios? Que trabaja con ella y la restaura otra vez. Y eso se parece a nosotros. Es como los matrimonios en lo natural. Los matrimonios que no se perdonan, que no comienzan otra vez juntos, se divorcian a los 2 días. Pero los matrimonios que tienen compromiso, que se perdonan, que confiesan sus faltas, hay esperanza. No es así. Te llevé algo natural. La iglesia que profesa a Dios y falla, tiene que saber qué hace con el que falló y cómo se brega con la falta. No ponerle paño tibio por encima. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero si la persona se humilla, ahí está el perdón de Dios. Y David, con todo lo que falló, siguió siendo rey. Dios lo perdonó. Eso es otra cosa que trataremos después. La semana que viene vamos a hablar de la humillación de los piadosos. Amén. ¿Cantamos? Vamos a cantar una alabanza. Cierren sus ojitos ahí y entréguese a su Dios en el nombre de Jesús.
Amén. Señor, gracias. Gracias por esta administración, gracias por este servicio tan hermoso, lleno de alabanza, adoración. Todo lo que tú has dicho, Señor, te damos gracias. Y por supuesto, bendecidas gracias por esta palabra que tú nos das. Tú que nos estás hablando de los piadosos y nos has puesto a estudiar a los hombres piadosos de la Biblia. Señor, mostrarnos los errores de los piadosos. Que los piadosos también fallan. Que el único piadoso que no falla es Jesucristo. Pero Señor, los piadosos tienen una actitud diferente ante el pecado. Reconocen sus faltas y se humillan. Señor, nos hablaste de David en esos dos momentos y nos vas a continuar hablando más adelante de la humillación de David. De tal manera que saldremos de aquí nosotros y aquellos que escuchan entendiendo que no estamos enseñando un perfeccionismo humano, ni mucho menos endiosándonos. Estamos diciendo que pecar como piadoso para mí es por supuesto mejor. Pecar no es bueno, pero si tuviera que elegir, quisiera fallar como piadoso y no como altivo. Los piadosos tienen como preferencia a Dios en su corazón. Por eso cuando pecan dejan de hacer lo que están haciendo, se sienten destituidos y van a Dios, porque Dios es el motor de su servicio. Sin Dios no quieren ministerio, sin Dios no quieren predicación, sin Dios no quieren nada. Los piadosos necesitan a Dios para seguir adelante. Los piadosos no pueden seguir ministrando cuando Dios está enojado. Esos son los piadosos. Enséñanos más adelante a humillarnos, Señor, a través de la palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Por lo demás, mi hermano, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, el Dios Altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga y te prospere. Te lleve con bien a tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos despedimos de los hermanos que están en el internet. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y hoy a las 2:30 retransmiten este servicio. A las 2:30 de la tarde, hora de Nueva York. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya. Tu palabra es eterna, aleluya.